Estoy casi seguro que todos nosotros en algún momento, en algún instante de entretenimiento, de esparcimiento, ha visto o una película o incluso una caricatura de aquella famosa escena en donde aparece un genio y le dice a quien lo ha, no sé si decirle liberado, quien lo ha invocado, le dice: te concedo 3 deseos. Y probablemente usted ha dejado volar su imaginación y en algún momento, al menos si tuvo una infancia sana y saludable, pudo haber sido así, en algún momento usted dijo: ¿y si me tocara a mí? ¿Y si me tocara a mí? ¿Alguna vez puso en orden esos dichosos 3 deseos que quisiera que se le concedieran? ¿En algún momento lo hizo? Repito, si tuvo una infancia sana, sí, si fue, desde niño fue Grinch, pues entonces definitivamente que no, ¿verdad? Otra escena curiosa, agradable en cierta medida porque estimula la creatividad y la imaginación, es cuando había un pozo o una fuente de los dichosos deseos también. En diferentes partes, en diferentes lugares, incluso acá en nuestro país, hay lugares que se caracterizan por eso. No recuerdo en qué centro comercial había una fuente, un montón de monedas, eso sí que solo de a centavo, porque somos medio tacaños, ¿verdad? Recuerdo haber conocido un lugar curioso, me llamó poderosamente la atención, en un parque en Lima, que se llama Parque Las Leyendas, en donde allí la gente no tira monedas. ¿Sabe lo que tiran? Las tarjetas de crédito, usted. Y uno ve un montón de tarjetas ahí, no sé si estarán topadas todas, lo más probable es que sí, por las han abandonado. Y las personas tenemos el deseo constante de querer adquirir, de poder obtener los anhelos de nuestro corazón. ¿Es eso malo? En ningún momento es malo. El problema es que, siempre hemos dicho, uno tiene la tendencia a buscar donde no hay, y ese es el problema. Y ese es el problema. Siempre hemos ilustrado y le hemos dicho: usted no va a ir a la panadería a buscar tortillas. Lo más probable es que la señora o el señor de la panadería le va a decir: mire, se equivocó, aquí no vendemos tortillas, aquí vendemos pan. Y si usted se pone necio: no, pero mire, no tendrá, aunque sea una corita ahí que tenga guardada, no importa, yo la compro. Si usted llega donde la señora de las tortillas a buscar pan, la señora un mazazo le va a meter, porque le va a decir: aquí no vendemos pan, aquí son tortillas. Entonces, el error nuestro es buscar donde no hay. En nuestra condición errónea y religiosa, a veces creemos, mis estimados hermanos, que Dios es para buscarlo solamente en momentos de emergencia, o que a Dios solamente se le busca cuando nos aprieta el zapato, ¿verdad? Y la condición es adversa, pues entonces hay que buscar a Dios porque Él nos va a dar la ayuda. Y no es que eso sea malo, no es que eso sea equivocado. El problema es que los principios bíblicos nos dicen a nosotros que a Dios hay que buscarle en todo tiempo, y que en la medida en la que nosotros nos metemos con Dios, siempre los mayormente beneficiados vamos a ser nosotros. La palabra del Señor dice: no tenéis porque no pedís. Y si pedís, ¿cómo dice? Pedís mal. Entonces Dios, hermanos, no se restringe el hecho de que nosotros podamos ser bendecidos. Muchas veces queremos, en cierta medida, también religiosamente disimular y decir: no, pues verdad, con que Dios me tenga salud es suficiente. Yo no digo que la salud no sea una bendición maravillosa, por supuesto que sí, pero hay necesidades que solventar. Hay compromisos que sacar adelante. Hermano, usted tiene, al menos esperaría yo, que tenga expectativas de poder mejorar su condición. Y eso no es malo en ningún momento. El problema es que, ¿por qué mi condición a veces no mejora? ¿Por qué mi condición sigue siendo en una condición donde no progresa? ¿Por qué no avanzo? ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces, hermano, repito, es porque ignoramos realmente lo que Dios ha planteado en su palabra para beneficio nuestro. La Biblia dice: porque pensamientos de bien tengo para ti, pensamientos de bien y no de mal. O sea, Dios no ha venido para desgraciarnos la existencia. Dios realmente ha venido, como dijo Jesucristo, para que tengamos vida en abundancia. La reflexión: ¿por qué no la tengo? Bueno, repito, porque buscamos en el lugar inapropiado.
Hay una porción en la Biblia muy bonita que nos va a hacer referencia, hermanos, a la condición apropiada de cómo acercarnos a Dios, dónde buscarlo, porque a veces tenemos argumentos también como que Dios está en todas partes. Yo pregunto, ¿Dios está en todas partes, hermanos? ¿Dios está en todas partes? Sí, Dios está en todas partes, Él es omnipresente, está en todas partes, pero Dios no se manifiesta en todas partes. Esa es la gran diferencia. Dios está en todas partes, pero Dios no se manifiesta en todas partes. La Escritura nos dice lo siguiente, y cuando hablamos de la fuente de los deseos, no hablamos de un estanque, no hablamos de un pozo, hablamos de que la fuente, hermano, de todo, de donde procede todo, es Dios. Y cuando buscamos inapropiadamente, apartados de Dios, o buscamos a Dios solamente por el interés, estamos buscando inapropiadamente. La fuente de todo, conforme a la Escritura, siempre es, siempre será, hermano, nuestro Dios. Así que comenzamos, y quiero invitarle a que abra su Biblia, por favor, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7 y versículo del 11 en adelante. Solo leemos 2 versículos nada más para tener referencia, versículo 11 y versículo 12. Segundo libro de Crónicas. No es segunda de Crónicas porque no es carta, no es epístola, es libro. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 11 y versículo 12. Si usted dice, mire, eso de que conceden los deseos es parte, ¿qué? De un cuento, es parte de la literatura nada más. Pues fíjese que no. A alguien le aconteció específicamente la oportunidad de pedir un deseo. ¿Y quién fue ese alguien? Nada más ni nada menos que Salomón. Capítulo 7, versículo 11 del segundo libro de Crónicas dice lo siguiente, lo leemos juntos. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová, en su propia casa, fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido este lugar por casa. Leemos un versículo más, 13. Y si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, y si enviare pestilencia a mi pueblo, hasta ahí. Y leemos porque otro lo dejamos para después. Padre, en esta mañana háblanos al corazón, instrúyenos con tu palabra, fortalécenos y te suplicamos que podamos recibir y podamos aprender más de ti en esta hora. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar otros asientos, mis estimados hermanos. Le menciono brevemente el contexto de lo que acabamos de leer. Recuerde usted que antes de este momento, terrenalmente hablando, la habitación de Dios era una tienda de campaña, la cual Dios había dicho a Moisés que construyera. Esa tienda de campaña se le identificaba como el ¿qué? El tabernáculo. ¿Qué significa el nombre tabernáculo? Simplemente significa tienda de campaña. Que el tabernáculo era el lugar, hermano, donde se producía el encuentro entre Dios y su creación, eso es así. Pero tabernáculo significa tienda de campaña. ¿Por qué Dios ordenó la construcción de esa tienda de campaña o de ese tabernáculo? ¿Y por qué de la forma como estaba construida? En primer lugar, porque, hermanos, Dios quería que su pueblo sintiera esa, digamos, protección, ese respaldo de Él, y para que su pueblo tuviese un lugar donde ir, hermano, y tener esa comunión con Él, se estableció el tabernáculo. Porque era una tienda de campaña, porque el propósito era que se pudiera desarmar de manera inmediata. Recuerde que eso fue en el contexto del desierto. Entonces eso permaneció así por muchos años. David tuvo la noción de construir un templo porque hizo una reflexión bien sencilla. La reflexión fue, ¿cómo es posible que yo tenga una casa, un palacio y Dios una tienda de campaña? No es posible. Tengo que construir algo para Dios. Ahora, Dios se lo aprobó, lo único que le dijo, no lo vas a construir vos, lo va a construir tu hijo Salomón.
Entonces Salomón se propuso construir la casa de Dios y de manera simultánea la casa del rey. Terminó la construcción y Salomón hizo una dedicación, hizo una festividad, una celebración, porque lo que representaría la presencia de Dios en la tierra había sido construida. Repito, lo que representaría. Y estamos hablando en el contexto del Antiguo Testamento. Entonces, en esa celebración, en esa festividad, dice la Escritura, terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, su propia casa. Y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Cuando usted lee, hermano, la descripción del templo que edificó Salomón, fue algo impresionante. Fue algo, hermano, hermoso para aquella época. Impresionante. Todo lo hizo para honrar a Dios. Y dice la Escritura que en ese momento Dios se le manifestó y le dijo lo siguiente. Apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Cuando habla de sacrificio, recuerde que en aquella época los sacrificios se asociaban con el deseo del pueblo de estar en comunión con Dios, porque el sacrificio era una forma de pedir la expiación o la cobertura de los pecados. Entonces por eso dice casa de sacrificio. Y no está hablando del sacrificio del cuerpo, está hablando del sacrificio de animalitos o de ofrendas que se llevaban, repito, porque eso representaba el deseo de estar en comunión con Dios. Y aquí viene la cuestión. Aquí viene la condición en donde en algún momento nosotros nos hemos encontrado. Dice: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Hermano, en una condición difícil, en una condición adversa, es allí donde surge la necesidad de que nosotros quisiéramos resolver eso que podemos estar pasando de manera inmediata. Y ahí donde surge también, en cierta medida, aquel anhelo fantasioso de resolver las cosas de forma inmediata. Usted no tiene dinero, usted se quedó sin trabajo. ¿Qué es lo que usted quisiera? Que alguien le concediera el deseo de un nuevo trabajo. Algunos no, con $1 milloncito que me den. Algún padrino narco que ande perdido por allí, que se acuerde de mí. Todos queremos soluciones inmediatas, hermano. Usted está enfermo y muchos de nosotros quisiéramos que orar y al nomás terminar de orar la enfermedad desapareciera, o quisiéramos que el medicamento que vamos a tomarnos nos causara un efecto inmediato y que ya mañana no tenga absolutamente nada. Y más, hermanos, siempre hemos dicho, y más en este tiempo en donde estamos tan acostumbrados, y nos seguimos acostumbrando a lo inmediato. Ahora, hermano, ya casi que ni cocinar, no sé si decirle, quieren o tienen algunos la necesidad. Ahora va al súper y usted encuentra un montón de cosas solo para meter. ¿A dónde, hermano? Ni siquiera encender el fuego. Algunos de ustedes cuando eran pequeños tuvieron la experiencia de que los mandaron a encender el fuego. Digo, los que no nacieron en la high, pues, o estufa, bueno, que tuvieron hornilla alguna vez. Alguna vez le cayó la ceniza en la cara, si no, nunca vivió, hermano. Le faltó infancia, le faltó calle en todo caso, ¿verdad? Ahora no, estamos tan acostumbrados. Bueno, nos podríamos remitir hace un par de años todavía. Usted quería tomarse un cafecito cuando ya había café instantáneo, usted tenía que ir y encender el fuego y esperar que el agua se calentara. Usted quería tomarse una leche calientita, ¿qué tenía que hacer? Encender el fuego y esperar que la leche hirviera. Y para que la leche hirviera rápido, ¿qué tenía que hacer, hermano? ¿Qué tenía que hacer? No estarla viendo, ¿verdad? Porque la condenada nunca hierve cuando la está viendo. Hermano, y podríamos, mire, ver tantas situaciones, porque si retomamos los ejemplos, antes para tomarse un café, ¿qué había que hacer, hermano? Tostar el grano, poner a secar el grano, tostar el grano, moler el grano, cocerlo juntamente con, ponerlo y procesarlo y toda la cosa. Ahora no, hoy va y compra el sobrecito y ni siquiera pone a calentar el agua.
la mete al microondas y ya estuvo. Antes, para tomarse un vasito de leche, ¿qué tenía que hacer? Esperar que el señor de la leche pasara por su casa con el cantarito aquel, ¿verdad? O en todo caso, para que llegara hasta ahí, ¿qué había que hacer? Levantarse el corralero o el del rancho a las 3 de la madrugada a seguir la vaca, porque algunas eran bayuncas, hermano. Toparla al poste, amarrarle la pata, ponerle el ternero, quitarle el ternero, era otro business, hermano, era otra situación complicada. Hoy no, usted va a la tienda, va al súper y la compra ¿cómo? Instantánea. Hermanos, hasta medicina hay que le ofrece alivio inmediato. Entonces nos sugestionamos tanto con lo inmediato que nosotros quisiéramos que los conflictos de nuestra vida se solucionaran también de forma inmediata. Tengo problemas, voy, oro, busco a Dios y Dios tenés que resolverme. ¿Cuándo? Ya. Ahorita. ¿Para cuándo querés el milagro? Para ayer, ya estás tarde. Mis estimados hermanos, la Escritura nos dice lo siguiente: Salomón edificó el templo, Dios se le manifestó y le dijo, si en algún momento yo cerrare los cielos para que no caiga lluvia, ya eso era un problema, hermano. Ya eso era un problema. Dice, si mandare, mire qué interesante, si mandare la langosta, no dice si apareciera, dice si mandare. Y aquí podemos reflexionar en algo. O sea que Dios, hablemos en el contexto de este pasaje, Dios cerró o cerraba los cielos para que no hubiese lluvia, y si no había lluvia no había cosecha. O sea que, y si había cosecha, Dios mandaba la langosta y se terminaba el poquito de cosecha. Entonces a Dios le gusta hacernos sufrir. No, hermano, a Dios no le gusta vernos sufrir. Ningún padre se deleita en ver las lágrimas de dolor, de sufrimiento de sus hijos. Ningún padre normal se deleita en eso. Ninguno. Y Dios no es la excepción. Dios no se deleita en eso. Y si Dios no se deleita en eso, ¿por qué Dios lo permite? Porque Dios, hermano, entre sus profesiones es que Él es maestro y Él nos enseña. ¿Y qué nos enseña? Nos enseña que a través de la necesidad nos volvemos con corazones mayormente sinceros a Él. ¿Cuándo han sido los momentos de oraciones más sinceras que ha tenido? ¿No es cierto que ha sido en el momento de dolor, en el momento del sufrimiento, en el momento de preocupación? ¿No es cierto que es ahí donde su oración ha sido realmente sincera, intensa su oración? Cuando todo está bien, hermano, casi ni oramos, pues. Casi ni oramos. Con buena salud, con dinero y bien comido, ¿se acuerda de orar? Muchas veces no. Termina el día, hermano, y cansado probablemente, fatigado probablemente, y en el proceso de caída va, nomás dice gracias a Dios por el día, y ya cae dormido, hermano. Pero no vaya a ser que esté preocupado, no vaya a ser que esté enfermo, no vaya a ser que esté angustiado, que le aseguro que 30 minutos de oración, hermano, le quedan cortos. Le aseguro que fácilmente se despierta a cualquier hora de la madrugada para tener un tiempo de oración con Dios. Le aseguro que en ese momento es cuando anhela estar en la iglesia para tener el respaldo de Dios. Es en esos momentos. Entonces, ¿por qué Dios lo hace? ¿Por qué Dios lo permite? Porque son las circunstancias que Dios, hermano, una vez más, permite que acontezcan en nosotros para que nosotros nos acerquemos a Él con corazones sinceros. Y por eso es que Dios estableció lo siguiente. Vea usted lo que dice. Cuando decíamos, mire, pero Dios está en todas partes. Sí, pero no se manifiesta en todas partes. Dios dijo lo siguiente: si se humillare mi pueblo, ahí entramos nosotros, sobre el cual mi nombre es invocado, los que dicen que creemos en Él, y oraren, ¿y qué dice? Y buscaren mi rostro. Hermano, ¿qué es buscar el rostro de Dios? Buscar el rostro de Dios no es un acto mecánico, hermano. Buscar el rostro de Dios no es venir y sentarse ahí y ya estuvo y ponerse en automático. Eso no es buscar el rostro de Dios. ¿Qué es buscar el rostro de Dios? Quererlo conocer. Quererlo conocer. ¿Cómo conocemos a Dios? ¿Cómo conocemos a las personas? Yo le pregunto, ¿cómo conoce usted a las personas? No digo cómo los identifica, eso es otra cosa. Usted puede identificar a alguien por sus facciones físicas y ya estuvo. Pero conocer es otra cosa. Conocer implica otras condiciones. Para conocer a alguien, dos cosas: dedicar tiempo y hablar mucho, hermano. Para conocer a alguien, dedicar tiempo y hablar mucho. El error y por cierto, hablar mucho personalmente. Por chat no cuenta, hermano.
porque ahí nos casaqueamos todos. Le mandan una carita alegre y según ustedes están sonriendo de verdad. Mentira. Le mandan una carita triste y según usted generó un efecto. Mentira, lo están bajando. Es así, mire, frente a frente. Es así donde realmente no podemos nosotros inventar reacciones, donde realmente somos lo que somos. El problema de los noviazgos de nuestro tiempo, en donde dedicamos poco tiempo para hablar y más para tocar. Perdón, se me salió. Donde dedicamos menos tiempo para hablar y para conocernos de verdad. ¿Qué implica conocernos? Yo siempre he dicho, y no es que sea una regla absoluta, pero yo siempre he dicho, ¿quiere saber si usted conoce a alguien de verdad? Simplemente cuestiónese. ¿Sabe usted lo que le causa felicidad? ¿Sabe usted lo que le causa tristeza? ¿Sabe usted, hermano, lo que le causa molestia? Si usted puede responder eso con exactitud, en verdad, entonces usted está conociendo a alguien. Pero no me venga a decir que usted conoce solo porque sabe qué color le gusta o qué comida le gusta. Eso cualquiera lo sabe, hermano. La señora que me vende la comida puede saber y no significa que me conozca. Conocer a Dios implica dedicar tiempo para saber quién es Él. ¿Y cómo conozco a Dios? A través de su palabra. ¿Cómo conozco a Dios? A través de una relación personal. Así conozco a Dios. Así busco el rostro de Dios. Señor, yo quiero conocerte. Y para poderte conocer tengo que dedicar tiempo en tu palabra, porque esta es la revelación de Dios para nosotros. ¿Quiere conocer el carácter de Dios? Lea la palabra. ¿Cómo sabemos que Dios no está interesado en destruirnos, sino en bendecirnos? Lea la palabra. Lea la palabra. Dios no está interesado en que nosotros vivamos en una condición de desgracia continua. No es ese el interés de Dios. No es ese el interés de Dios. Usted puede conquistar muchas cosas en este mundo, hermano, y seguir siendo un infeliz. Puede conquistar muchas cosas y seguir siendo un infeliz. Hay gente que no ha conquistado quizás, hermano, pero ni la tercera parte de lo que muchos han logrado materialmente hablando. Y sabe qué tristeza o qué es desgracia, que sean más felices que aquellos que supuestamente lo tienen todo. Gente que puede tener una cama de $5,000 y tiene insomnio, hermano. Y gente que duerme en cama de pita. Todavía hay camas de pita, hermano. Sí. En hamaca, pues así es más popular, ¿verdad? Y le queda corta la noche. Le queda corta la noche. ¿Cómo saber que le quedó corta la noche? Le voy a contar, creo que ya se les he mencionado en una oportunidad. Estaba despertando a uno de mis hijos para que fuera a estudiar. Entonces lo desperté, mira, ya es hora, levántate que tenés que ir a estudiar, anda, bañate. Y se despierta y me dice, si me acabo de dormir, me dijo. Eso es que le quede corta la noche a uno, ¿verdad? Usted se levanta y ve su despertador o ve su teléfono y ya pasaron 10 horas, porque algunos duermen 10 horas, hermano. Y ya pasaron 10 horas. Si según usted el segundo estirón iba, ¿verdad? Hermano, es que esa es una condición maravillosa. ¿Ha visto usted? Mire, no hay cosa, considero, es una apreciación personal, no hay cosa más rica que ver cómo duermen los bebés usted. Si solo suspiran, se estiran y vuelven a quedar. Y uno se queda diciendo, ¿hace cuánto que no hago eso? Pero les recuerdo las palabras que citábamos continuamente el día martes acá en el culto. Decíamos, el salmista dijo, y en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. ¿Pueden hacerse realidad mis deseos? En Dios sí, hermano. En Dios sí. Pero el detalle es que Dios no bendice a domicilio. Dios no va a innovar, hermano, el servicio a domicilio. Señor, quiero una bendición. Poné la televisión, hijo, poné la radio. Hoy ni siquiera ni la radio ponemos, poné el celular, pues va. Ahí sintonizarlo. Hermano, Dios no tiene servicio a domicilio. Para recibir de Dios tienes que estar cerca de Dios. Para recibir de Dios tienes que tocar la mano de Dios. Y para tocar la mano de Dios hay que estar cerca de Dios. Por eso Él estableció lo siguiente. Y dijo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, ¿y qué dice? Y buscaren mi rostro. Hermano, ¿cuál es el anhelo de Dios conforme a su palabra? Busca un versículo, versículos muy conocidos, los citamos continuamente. Mateo capítulo 6, versículo 33. Mateo capítulo 6, versículo 33. Porque muchos
religiosos piensan que Dios está para señalarnos, para juzgarnos, para castigarnos, mas no para tratarnos bien. Vea usted lo que dice la palabra. Capítulo 6, versículo 33 del Evangelio según Mateo. Mateo 6, 33. ¿Lo tenemos, hermanos? Muy bien, lo leemos, dice la palabra del Señor. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿y qué dice? Serán. Y si usted lee el contexto, bueno, no necesita ni leer el contexto, el versículo es claro. Y todas estas, ¿qué dice? Fíjese bien, no está hablando de bendiciones espirituales, está hablando de bendiciones materiales. Pero para obtener las bendiciones materiales, primero hay que buscarlo con sinceridad. Primero hay que acercarse con sinceridad. No dije con perfección, hermano, porque si fuera con perfección, ya la regamos todos nosotros. Ninguno de nosotros cumple con ese estándar. Porque el único perfecto, bueno, y Jesús le lo dijo. Porque le dijeron, maestro bueno, le dijeron. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Por qué me llama bueno? Bueno solo Dios. En esa categoría estamos nosotros. Entonces, cuando buscamos a Dios con sinceridad, dice, y todas las demás cosas serán ¿qué? Añadidas. Serán añadidas. Entonces podemos tener en Dios, hermano, una respuesta. Podemos tener en Dios el cumplimiento de los anhelos, de los deseos que hay en nosotros. Por supuesto que sí. Pero hay que buscarlo prioritariamente por lo que Él es, más que por lo que Él nos puede dar. Y cuando lo buscamos por lo que Él es en verdad, todo lo demás va a ir cayendo por su propio peso. Por su propio peso. Imagínense que en cualquier tipo de relación, hablemos de una amistad, que alguien se acercara a usted y quisiera tener una amistad con usted solo para obtener un beneficio temporal, un beneficio suyo. ¿Cuántos se sentirían agradados y cuántos se sentirían ofendidos? ¿Cuántos? Que alguien se acercara a usted solo por un interés. Yo creo que nadie se sentiría agradado con eso. Nadie. Que alguien se acercara a usted y le llevara, pongamos un ejemplo, y le lleve, le iba a decir, y le lleve un pastel, pero aquí en El Salvador no regalamos pasteles, ¿verdad? Raras veces. Le lleve 5 pupusas, vaya. Y le lleve algo y usted sorprendido dice, gracias, ¿verdad? Muy amable, gracias. Y después le lleve un pichel. ¿Se entiende el pichel? ¿Sí? Es que algunos depósito, pichel, con horchata el siguiente día. Ayer me trajo pupusa, hoy me trae horchata. Gracias, gracias. Y el tercer día le dice, fíjese que cree que me puede prestar unos $20. Usted dice, con $20 me hubiera comprado 15 pupusas, no 5. Y entonces, ¿qué maquinaría en su cabecita usted, hermano? Ahora entiendo las 5 pupusas y el pichel de horchata. Ahora lo entiendo. No es que le caía bien, no es que quería quedar bien conmigo. ¿Qué quería? ¿Qué quería? 20 pesos. Eso quería. Creo que nadie se sentiría agradado con eso. De la misma manera, hermanos, es acercarnos a Dios solamente por lo que Él nos puede dar. Repito, el anhelo de Dios es bendecirnos, por supuesto que sí. Pero la condición nuestra no es buscarlo solamente por lo que Él nos da, sino por lo que Él es. Y cuando buscamos a Dios por lo que Él es, repito, entonces todo lo demás va cayendo por su propio peso. Yo no sé cuáles son los anhelos que hay en usted, pero todos los anhelos que hay en usted, conforme sean a la voluntad de Dios, le aseguro que tienen, hermano, tienen una respuesta en Dios. La Biblia nos dice lo siguiente, y los que vienen los martes recordarán este maravilloso versículo. Váyase a Salmos, capítulo 37, versículo 4. Versículo maravilloso. Capítulo 37, libro de los Salmos, versículo 4.